Hola José, Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. buenas tardes. Listo. Perfecto. Listo, chicos, atentos, por favor, profesor. Fernando, todos tuyos. Ok, gracias. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta primera parte vamos a resolver entonces un grupo de ejercicios. Algunos serán respecto a los problemitas que se les ha tomado en la mañana, como una pequeña practiquita para que vean cómo se resuelven. ¿Ya? Bien, a ver, primer ejercicio. Dice, el coeficiente de fricción cinético entre un plano inclinado y el bloque mostrado es mu. Cinético, ojo, cinético. Partiendo el reposo, el bloque resbala y recorre la primera mitad de su trayectoria en un segundo. El tiempo en segundos que demora en llegar al piso, ¿correcto? El tiempo en segundos que demora en llegar al piso. Bueno, se entiende que este bloquecito va a moverse a lo largo de todo el plano inclinado y lo que me tratan de decir es que la mitad del plano inclinado, ¿correcto? La mitad del plano inclinado lo recorre en un segundo. Y lo que me preguntan es cuánto demora en llegar a el piso. Eso significa en recorrer todo, desde que sale hasta que termina. Lo cual implica pues que todo sería el doble de la distancia que básicamente recorrió en un segundo. Bueno, recordemos en primer lugar algo. Todo cuerpo que parte reposo tiene aceleración. Eso tiene que quedar bien claro. No hay forma de que un cuerpo partiendo del reposo viaje con velocidad constante. Porque al decir que parte reposo significa que empieza a moverse. Por lo tanto, su velocidad pasa de un valor cero a un valor y que básicamente va a ir cambiando. Ok, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por un lado, tenemos que usar la cinemática porque nos piden tiempo. Eso significa que porque vamos a tener que usar las ecuaciones de movimiento, ya sea de MRU o MRV. Eso por un lado. Pero recordemos que hay una aceleración de por medio. Y para eso me están dando el coeficiente que involucra la fuerza de rozamiento. Entonces, cuando hay un problema, yo noto la presencia de aceleración y hay fuerzas, estamos en el campo de la dinámica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestra dinámica para hallar la aceleración. Entonces, acá tenemos un bloquecito, ya lo he dibujado, está descendiendo a lo largo de este plano inclinado un ángulo θ con horizontal. ¿Qué hacemos entonces? Primero hacemos nuestro diagrama de cuerpo. En este caso tenemos primero el peso, que es una fuerza vertical hacia abajo. ¿Está? Luego tenemos la normal, que sería, recuerda, una fuerza perpendicular a la superficie de apoyo, en este caso. Una fuerza perpendicular al plano inclinado. Y la podemos dibujar tranquilamente. Y como lógicamente hay fricción, dibujamos la fuerza de rozamiento. Bien, ahí está. Recuerda que es tangente a la superficie de contacto. Tenemos acá entonces en el diagrama de cuerpo libre, que recuerden que es el dibujo de las fuerzas, tenemos en este caso la normal. Acá está la normal que la podemos dibujar apuntando hacia la superficie o saliendo de la superficie. Y luego vamos a tener la fuerza de rozamiento, que como el bloquecito está deslizando hacia abajo, entonces la fuerza de rozamiento, recuerda que es una fuerza de rozamiento cinética, que es paralela a la superficie de apoyo cuando es plana, en realidad es tangente a la superficie de contacto y se opone. Se opone a la dirección de deslizamiento. Ahí tenemos entonces en el diagrama de cuerpo libre las fuerzas que están participando. Bien, esta viene a ser la fuerza de fricción cinética,
Acá tenemos la normal. Y acá tenemos el peso, que en este caso lo puedo llamar mg. Y lo vamos a dejar como g, puesto que en este caso ¿qué viene a ser la aceleración de la gravedad? Obviamente, si no aparece en la solución, eso significa entonces que vamos a poner 9,8. ¿De acuerdo? Bien, ahora para resolver el problema, la aceleración que en este caso tiene el bloquecito, obviamente es paralela a la superficie sobre la cual está deslizando. La aceleración entonces estaría así. Esta viene a ser la aceleración. Y para poderla calcular, lógicamente necesito las fuerzas que se encuentran en esa dirección. Para eso entonces lo que voy a hacer es descomponer el peso. En este caso, dibujamos la componente del peso, una componente paralela al plano inclinado y la otra componente perpendicular al plano inclinado. Dos componentes mutuamente perpendiculares. Bien. Ahí tenemos entonces las componentes. Bien. Y el ángulo θ, por geometría, va a aparecer por aquí. Bien. Entonces, la componente paralela al plano inclinado estaría siendo mg multiplicado por el seno de θ. Y la componente a lo largo de la normal, perpendicular al plano inclinado, sería pues mg multiplicado por el coseno de θ. Y bueno, el peso en sí ya no se toma en cuenta. Bien, entonces, bajo las condiciones de dinámica, decimos lo siguiente. Primero, perpendicular al plano inclinado, tenemos que la sumatoria de fuerzas, podemos decir en el eje Y, debe ser igual a 0, ya que ahí no hay movimiento. Entonces, tranquilamente, la normal numéricamente sería igual a la componente del peso mg coseno. ¿Está? Ahí tenemos entonces la normal. Y luego, a lo largo del plano inclinado, que sería para nosotros el eje X, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, que es a lo largo de la hipotenusa donde se está moviendo, perdón, sumatoria de fuerzas en el eje X, como ahí está la aceleración, sería masa por aceleración. ¿Qué estoy aplicando? La segunda ley de Newton. En este caso, a favor de A tenemos mg multiplicado por el seno de θ menos la fuerza de fricción cinética debe ser igual a la masa por la aceleración. Reemplazando tendríamos mg seno de θ. Y la fuerza de rozamiento tú recuerdas que es mu por la normal, acá te lo voy a hacer recordar. La fuerza de rozamiento cinética es el coeficiente cinético por la normal, que en este caso lo llaman mu. Por la normal, que en este caso ya sabemos que es mg multiplicado por el coseno de θ. Y esto debe ser masa por aceleración. Con esto entonces, cancelando la masa, cancelamos la masita, y tendríamos entonces que la aceleración sería igual a, en este caso, factorizo G, y nos va a quedar seno de θ menos mu coseno. Listo. Eso sería en este caso lo que nosotros tenemos como aceleración. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es encontrar lo que en este caso me están pidiendo. Para eso, como yo estoy logrando observar que está moviéndose a lo largo del plano inclinado, vamos a ponerle eje X. Y justo donde arranca, ya que parte del reposo,
velocidad inicial 0, justo ahí que sea mi origen de coordenadas. Entonces, lo que hago es armar mi ecuación de movimiento. Muy bien. La ecuación de movimiento entonces sería así. Ya que estoy considerando que es el eje X a lo largo del plano inclinado, X sería igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero, como estoy considerando que ahí es mi origen, acá sería 0, y como está partiendo del reposo, ¿correcto? La velocidad inicial sería esta. Muy bien. Ahora, el problema nos está diciendo lo siguiente. La mitad del recorrido, ¿correcto? La mitad del recorrido dice que lo hace en la mitad de tiempo, ¿no? La primera mitad lo hace en un segundo. Entonces, vamos a suponer que acá, esta es la primera mitad y todo el recorrido sería 2x. Entonces, como esto arranca en t igual 0, entonces de acá hasta acá, ha empleado un tiempo t equivalente a un segundo, con la aceleración que en este caso me están diciendo. Y lo que ahora me piden es lo siguiente, ¿no? Me están pidiendo el tiempo en segundos de llegar al piso. O sea, me están pidiendo todo este tiempo, que lo vamos a llamar, con la misma aceleración que en este caso hemos conseguido. Por lo tanto, entonces, planteamos nuestra primera ecuación. A ver. Primero, cuando ha demorado un segundo, x sería un medio de la aceleración por 1 al cuadrado. Con esto entonces tendríamos que a sería igual a 2x. Y luego, para el tiempo t que me están pidiendo sería pues 2x. Lo que es igual a velocidad inicial por tiempo, un medio de la aceleración, pero la aceleración es la misma, ¿no? En este caso sería 2x multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Y con esto, a ver, acá está, sería x, 2x. Con esto entonces, 2x se cancela y nos queda que el tiempo sería igual a ¿cuánto? A raíz de 4, que sería 12. Y con esto el problema estaría... Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, no ha sido falta haber encontrado la aceleración, porque en este caso la aceleración es la misma. O sea, prácticamente resultó ser un problema de cinemática. ¿De acuerdo? Pero ahí tenemos cómo encontrar la aceleración para otro problemita que en este caso se nos presenta. Veamos el siguiente. Listo. Gracias. Ya, de nada. Bien. A ver, como les decía, como se trata de un proyectil, obviamente es un cuerpo que viaja con aceleración constante. Y todo cuerpo que viaja con aceleración constante tiene sus propias ecuaciones de movimiento, como ustedes recordarán. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ecuación de movimiento, ustedes recordarán que es así. R igual a R sub 0 más velocidad inicial por el tiempo más un medio, en este caso sería la gravedad por el tiempo al cuadrado. Donde recordemos que el R tendría la forma x, y. ¿No? Ya que voy a tener desplazamiento en x y desplazamiento en y. Y su ecuación de velocidad es v igual a v inicial más la gravedad por el tiempo. Y es la que vamos a usar porque justamente me están pidiendo el tiempo de impacto. ¿Y por qué voy a usar esta ecuación? Porque tengo velocidades. Pero tengo que encontrar las componentes, ¿correcto? Tengo que encontrar las componentes. Para eso entonces, inmediatamente acá yo voy a tener dos componentes. Voy a tener una componente vertical y voy a tener una componente horizontal. Recuerden que en movimiento parabólico lo descomponemos. Así.
una componente vertical y una componente. Igualmente, cuando impacta, como tengo la dirección de la velocidad, la debo descomponer. ¿Está? Simplemente lo descomponemos. Así. ¿Muy bien? Eso es. Dos componentes. Acá también. ¿Ok? Entonces, inmediatamente podemos obtener los datos. Acá nos dicen que este valor, V sub 0 es 30. Entonces, del triángulo notable, nosotros podemos tener en cuenta los siguientes. Les decía que el vuelo de un proyectil implica pues que, como obviamente viaja en el vacío, la aceleración, que es la gravedad, es constante, y por lo tanto su ecuación de movimiento, recuerden que es esta ecuación de segundo grado, donde R es de la forma X, Y, y su ecuación de velocidad vendría a ser esta, que depende del tiempo. Y justamente como yo tengo las velocidades, voy a trabajar justamente con la velocidad. Para eso entonces, como ustedes han visto, la velocidad la estamos descomponiendo. Por lo tanto, acá vamos a completar el dibujo de la siguiente componente. Ahí está. ¿Listo? Y bueno, dibujamos acá las componentes. En el momento de disparo y cuando impacta perpendicularmente, en este caso con el plano inclinado, ¿no? Ahí dice que impacta perpendicularmente. Bueno, como la magnitud de la velocidad con la que se lanza es 30, el valor es 30. A ver, ¿me está explicando? ¿Estamos bien? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve, jóvenes? ¿Todo bien? Sí, sí está bien, Fernando. Se le filtró el audio a Walter. Ok, listo. Entonces, miren, acá tenemos nuestro triángulo notable. Al frente de 37 sería un múltiplo de 3 y al costado de 37 sería un múltiplo de 4. Justamente la hipotenusa, debido al triángulo, sería un múltiplo de 5, sería por 6. Entonces, 6 por 3 sería 18 y 6 por 4 sería 24. ¿Ok? Pero recuerden que la aceleración solo afecta a la dirección vertical. Horizontalmente la velocidad es constante. Por lo tanto, en el momento del impacto en B, la componente horizontal sigue siendo 24. Y si ustedes se dan cuenta, este ángulo de 45 aparece por acá y también por acá, donde los catetos serían iguales y por lo tanto esta componente vertical también sería 24. Recordemos entonces que en nuestra ecuación, ¿correcto? Esto vendría a ser, ¿no? El V vendría a ser el Vx, punto y coma, Y. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con el Vy. En este caso podríamos tener acá el Vy será igual al V sub 0y más la gravedad por el tiempo. Y reemplazamos. A ver, cuando impacta, la componente vertical es 24 hacia abajo, sería entonces menos 24. La componente vertical inicial en el lanzamiento es 18. Más la gravedad que nos dicen que es 9,81, que sería menos 9,81, multiplicado por el tiempo t. Y con esto podemos calcular el tiempo t sin ningún problema. Muy bien. En este caso, entonces, sería 24 más 18. Y esto lo dividimos entre 9,81. Con lo cual, el problema estaría resuelto. Estamos hablando de 4,28 segundos. Y de frente calculamos el tiempo que nos están pidiendo. No necesitamos ya con esto desdoblar, primero subir y después bajar. De frente encontramos el resultado.
Tenemos una forma nueva de poder atacar el problema. Muy bien, siguiente ejercicio. Dice, un tenor eleva el nivel sonoro de su voz de 40 decibeles a 80 decibeles. ¿Cuántas veces aumenta la intensidad del sonido? ¿Cuántas veces aumenta la intensidad del sonido? Bueno, nosotros sabemos que la intensidad sonora, ¿correcto? La intensidad sonora recordemos que a una cierta distancia es la potencia de la fuente que emite el sonido, ¿no? Dividida entre 4 pi. Donde R viene a ser justamente R cuadrado, donde R es la distancia, a la distancia a la que se encuentra el receptor con obviamente la fuente que emite el sonido. Listo. Esto obviamente es porque la intensidad sonora se va a relacionar con la potencia de la fuente, ¿correcto? Se va a relacionar con la potencia de la fuente y se va a relacionar con la distancia del receptor hacia la fuente, ¿correcto? A ver, a ver. Muy bien, acá nos dan una respuesta, vamos a ver. Entonces, pero sin embargo, obviamente pues acá no aparecen los decibeles. Entonces para eso tenemos el nivel de intensidad que se equivale a 10 por el logaritmo de la intensidad sonora respecto a la intensidad sonora base, logaritmo en base decimal. Como ustedes verán, también de acá yo puedo obtener la intensidad sonora. Entonces, esta formulita la descarto porque no tengo información de distancia ni potencia. Y me baso en el nivel de intensidad sonora, que en este caso es 40 decibeles. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar el I. Entonces, primero, hablamos de 40 decibeles. Esto debe ser igual a 10 por el logaritmo, digamos, de I1, porque sería una intensidad sonora respecto a I sub 0. Entonces, I1, bueno, acá nosotros cancelamos el cerito y nos queda, obviamente, para nosotros poder, en este caso, resolver I1, lo que hacemos es simplemente resolver el logaritmo, ¿no? Entonces, si el logaritmo de esto nos da 4, I entre I sub 0 vendría a ser 10 a la cuarta. Por lo tanto, el I sub 0 pasa a multiplicar, multiplicado por 10 a la cuarta. Ese sería el nivel de intensidad 1. Luego, hablamos de los 80 decibeles. 80 debe ser igual a 10 por el logaritmo del I2 entre I sub 0. Cancelamos el cerito, ¿ok? Y nos va a quedar en este caso, ¿cuánto? Nos va a quedar que I2 resulta ser igual a I sub 0 por 10 al octavo. Entonces, acá lo que nos están pidiendo es cuántas veces aumentó, lo cual simplemente tendríamos que dividir I2 entre I1 para saber cuántas veces, ¿de acuerdo? Y al dividir nos damos cuenta que es I sub 0 por 10 a la octava entre I sub 0 por 10 a la cuarta. Y esto nos va a dar un total de 10 a la cuarta. Y efectivamente, ¿no? Sería 10.000. ¿Correcto? Y esa sería la respuesta al ejercicio. ¿Qué estamos hablando? Sonido. ¿De acuerdo? Intensidad sonora. Perfecto. Muy bien. Los algunos han llegado a la respuesta. Muy bien. Pasamos al siguiente. Bueno, acá ya tenemos una pregunta teórica. Les digo lo siguiente. A ver, dice. Otra cosita.
Un ratito, un ratito. Bueno, a ver, jovencitos. En primer lugar, como ha habido algunos problemas en la primera parte, conversé con José y hemos quedado en que terminando esta sesión vamos a empalmar unos minutos más, por lo menos unos 15 minutos para poder compensar la primera parte. Espero que no haya ningún inconveniente para no perdernos la resolución de otros ejercicios y compensar, con la disculpa del caso, el problema que ha habido en la primera parte. Espero que no haya ningún inconveniente. Cualquier cosita, háganmelo saber a través de ella. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a ver entonces. Dice lo siguiente. Al incidir luz de frecuencia nu sobre una superficie metálica, estamos hablando acá, a ver, vamos a ver ayer en el chat. Ok, muy bien, perfecto, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces está confirmado que todos van a estar presentes. Perfecto. Bueno, acá dice sobre una superficie metálica de función trabajo W, esta emite electrones con una energía cinética máxima E sub K. Bueno, estamos hablando del famoso efecto fotoeléctrico en lo que corresponde a la física moderna. Obviamente, una radiación de alta frecuencia, porque esa es la condición, dice que incide sobre el metal y provoca una emisión de electrones. O sea, acá no tenemos que averiguar si se ha emitido o no, nos están especificando que hay una emisión. Ahora, Albert Einstein, en 1905, justamente lo que hizo es explicar mediante su modelo matemático, correcto, pero ya la comprobación experimental estaba dada, el famoso efecto fotoeléctrico, en este caso, observado por primera vez por Henry Hertz. Entonces, en este caso, él nos ha legado una formulita basada en dos cosas, en la conservación de la energía y basado también en las ideas cuánticas de Planck, donde se establece lo siguiente, que la energía de un fotón es igual a la función trabajo, que en este caso la están llamando W, más la energía cinética máxima, ¿no? Yo por lo general, bueno, normalmente en otras nomenclaturas se le llama phi, pero acá lo están llamando W, la llamada función trabajo. Pero no te olvides, a ver, hay que tener cuidado. Esta función trabajo es un valor exclusivo del metal. Es un valor que no tiene nada que ver con la radiación, para nada, ¿de acuerdo? Depende únicamente de las propiedades del metal. Ahora, la energía del fotón, recuerda que tiene su ecuación, H por F, donde justamente F, ¿qué cosa viene a ser? F viene a ser la frecuencia de la radiación. Y H la constante de Planck, ¿correcto? Por lo tanto, el W es una constante, porque si yo voy a iluminar ese metal, con cualquier radiación que yo lo ilumine, la función trabajo es única, porque estoy hablando del mismo metal, ¿correcto? Y la energía cinética, pues viene a ser la energía con la que los electrones abandonan y se alejan del metal. Por lo tanto, ojo, por lo tanto, lo que tenemos que tener bastante en cuenta es que para yo poder modificar la energía cinética, debo modificar la frecuencia de la radiación. Es decir, si yo modifico la energía del fotón, modifico la energía cinética del electrón emitido. Eso quiere decir que si yo quiero que el electrón salga más rápido, debo aumentar la energía del fotón aumentando la frecuencia de la radiación. Por ejemplo, yo puedo iluminar una primera vez este metal con luz, pero después lo puedo iluminar con una radiación ultravioleta. Y claro está de que la frecuencia del ultravioleta es mayor que la luz. Por lo tanto, si yo primero ilumino el metal con luz, el electrón saldrá con una energía cinética determinada. Pero si lo ilumino con una radiación ultravioleta, el electrón va a salir con mayor energía, con mayor rapidez. Pero la función trabajo no va a cambiar. Para nada. Es una constante porque estoy hablando del mismo metal.
Ahora, el modelo de Einstein dice bien claro que interactúa un electrón con un fotón con un electrón, uno a uno. Eso significa que si yo quiero que salgan más electrones, obviamente yo aseguro que van a salir electrones, pero yo quiero que salgan más, yo necesito aumentar el número de fotones. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Aumentar la intensidad de la radiación. Cuando hablamos de la intensidad de la radiación, estamos hablando de la cantidad de fotones. Entonces, por acá, intensidad de la radiación equivale al número de fotones. Número de fotones incidentes. Entonces, si yo aumento la intensidad o número de fotones incidentes, eso significa entonces que voy a lograr que salgan más electrones. Muy bien. Bueno, vamos a contestar la pregunta. Dice, al duplicar la intensidad de la luz, la energía cinética se duplica. Ojo, yo voy a aumentar la cantidad de fotones. Lo que voy a hacer es lograr que salgan más electrones, pero no voy a aumentar la energía con la cual sube o salen los electrones. Para poder lograr que la energía cinética cambie, lo que tengo que hacer es aumentar la frecuencia de la radiación, pero no es directamente proporcional, si ustedes se dan cuenta. No es que si yo duplico la energía, voy a duplicar la energía cinética, ¿correcto? Por lo tanto, la primera proposición es falsa. 1. Al duplicar la frecuencia de la luz incidente, W se duplica. Tampoco, no se va a duplicar porque tengo yo la función del metal. Al duplicar la frecuencia de la luz, F, W se duplica. Falso. ¿Por qué? Porque yo no voy a alterar la función trabajo para nada, porque la función trabajo es propio del metal. No tiene nada que ver con la radiación. Ahí. La energía cinética máxima es igual a H nu menos W, donde H es la constante de Planck. Bueno, en este caso, si nosotros despejamos la energía cinética, esto debe ser igual a la energía del fotón, que es H por F, menos W. Claro que acá, obviamente, a la frecuencia le han llamado nu, que sería H nu menos W. Con lo cual, el problema estaría resuelto. Por lo tanto, la tercera proposición sería verdadera. ¿No? Son correctas solo 3. La respuesta sería la C. Muy bien, con eso van cotejando lo que ustedes han contestado en su plan. Bien, veamos este problemita, ¿correcto? Dice, en la figura I1, 14 amperes, y I2, 20 amperes, nos piden determinar el módulo del vector inducción magnética en Tesla en el punto P, si los conductores infinitos y el punto están en el mismo plano del divisor. Bueno, podemos darnos cuenta que las distancias del punto P a cada conductor son perpendiculares a cada conductor. Y cuando el conductor es infinito, ¿de acuerdo? La inducción magnética se puede determinar con la formulita que ustedes recuerdan. ¿Correcto? Inducción magnética B es igual a mu sub 0 por I entre 2 pi d. Donde D viene a ser la distancia del punto al conductor perpendicular al conductor. Mucho cuidado. Ahí. Bien. Y no olvidemos que mu sub 0 es una constante que es la permeabilidad magnética en el vacío, 4 pi por 10 a la menos 7. Y como justamente el mu sub 0 no aparece en la formulita, con las alternativas, significa que se va a reemplazar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar bien las direcciones de los campos que cada corriente en este caso va a generar. Colocamos nuestro pulgar sobre el conductor I1 y nuestro pulgar estaría apuntando hacia arriba.
Y al arrollar los dedos vamos a ver que por el punto P los dedos están entrando. Por lo tanto, el campo magnético estaría representado con una X, que X es lo que nos indica que está entrando. Y lo llamaremos B1. Ahora, si nosotros colocamos el pulgar ahora horizontal apuntando a la derecha, que es el sentido de la corriente I2, vamos a ver que por el punto P los dedos están saliendo. Y si están saliendo, la nomenclatura es colocar puntito. Colocamos puntito. Y esto sería B2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente encontrar cada uno y luego hacer la operación correspondiente. X significa que es un vector que está entrando a la pizarra y punto es un vector que está saliendo de la pizarra. Por lo tanto, la resultante sería la resta de las magnitudes. Pero vamos a ver primero quién es mayor. Empezamos. B1 sería 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente I1 que es 14 entre 2pi por la distancia que vendría a ser 7. Ahí tendríamos entonces la magnitud de la primera inducción magnética generada por la corriente I1. En este caso, tendríamos ¿cuánto? A ver. 14, pi se va y te va a quedar 10 a la menos 7 Tesla. Recuerda que Tesla viene a ser la unidad de la inducción magnética. Perfecto. Ahí está. Luego vamos con B2, la inducción magnética 2. A ver, por acá tendríamos entonces B2, 4pi por 10 a la menos 7, por la corriente que ahora es 20, dividido entre 2pi por la distancia del punto conductor que observa que es 5. Y esto nos va a dar un total de, a ver, 5 por 2, 10, 8. Por 10 a la menos 7 Tesla. Bien, ya tenemos entonces la magnitud de los dos campos. Ahora, observando las direcciones, vamos a tener el campo total. El campo en el punto P sería, como uno entre el otro sale, sería la resta. El mayor, que es B2, menos el menor, que es B1. Y si restamos, nos va a quedar, a ver, acá tendríamos, perdón, acá nos va a quedar arriba, 14 se va y te va a quedar 4 por 10 a la menos 7. Disculpa el caso, y si restamos, nos va a quedar 4 por 10 a la menos 7. Y si nos pidieran la dirección, porque nos están pidiendo solamente la magnitud, obviamente manda del mayor, que sería puntito. Listo. Campo magnético. ¿Correcto? Campo magnético. Muy bien, continuamos. Bien, a ver, un poco de calorimetría que también les vino en su practiquita y vamos a ver cómo lo recordamos. Muy bien, dice lo siguiente. Se tiene un calorímetro de metal cuyo calor específico es de 2 calorías por gramo de grado Celsius y su masa de 2 kilogramos. Eso respecto al recipiente, ¿no? Recordemos que el calorímetro es como una ollita tapada. No aislada térmicamente, ¿no? O bueno, es un recipiente, perdón, aislado térmicamente porque una vez que lógicamente todos los elementos que van a combinar se colocan en el calorímetro, se tapa y todo queda aislado del exterior. Por lo tanto, un calorímetro es como una ollita forrada con un aislante térmico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero esta ollita llamada calorímetro tiene un calor específico y una masa. Contiene a su vez 6 litros de agua a 20 grados. ¿Ok? Un cuerpo desconocido a 100 grados se sumerge en el agua alcanzando el sistema una temperatura de equilibrio de 50 grados Celsius. Si la masa del cuerpo es 1 kilogramo, ¿cuál es el calor específico en calorías por gramo grado Celsius? Bueno, para saber con qué elementos estamos trabajando, por lo general, lo que se hace es trazar una línea donde vamos a colocar
en este caso, los valores de las temperaturas correspondientes. Tú vas a tener acá la menor temperatura y acá la mayor temperatura. ¿Qué temperatura vamos a tener por acá? La menor en este caso, a la cual se encuentra el agua y el calorímetro. Vamos a ver por qué. 20 grados Celsius. Y el otro cuerpo que va, en este caso, a ingresar, se encuentra a 100 grados Celsius. Listo. Pero, obviamente, el agua dentro del recipiente, ¿correcto? La sustancia que está dentro del recipiente, que es agua, se encuentra a 20 grados. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Si un recipiente contiene agua y el agua está a una temperatura, lo que debemos entender es que el agua y el recipiente están inicialmente en equilibrio térmico. Por lo tanto, a 20 grados se encuentra el agua y el recipiente que contiene al agua, que sería el calorímetro. Ambos se encuentran por lo tanto, la temperatura inicial del calorímetro y del agua es 20 grados. Y por acá vamos a colocar pues a 100 grados el cuerpo. Claro está que por lo que estamos observando, el cuerpo que está a mayor temperatura, ni bien se ponga en contacto, le va a transferir energía al agua y al calorímetro. Cuidado ahí. La energía no solamente la va a absorber el agua, sino también el calorímetro, porque también es otro elemento que está presente. Muy bien. Y luego el sistema termina, todo termina finalmente a una temperatura final de 100 grados Celsius. Y como todos llegan, de 50 grados Celsius. Y como todos llegan finalmente a esta temperatura, esta sería para nosotros la temperatura de equilibrio. Entonces, por un lado, el cuerpo va a entregar energía y por otro lado, esa energía, una parte, ¿de acuerdo? Una parte la va a absorber el agua para poder llegar a 50 grados Celsius y la otra parte la va a absorber, en este caso, el calorímetro para llegar también a los 50 grados Celsius. Bueno, en un intercambio de energía calorífica, recuerda por el principio de conservación de la energía, la suma de calores debe ser cero. Entonces, el calor correspondiente al agua, más el calor correspondiente al calorímetro, y más el calor correspondiente al cuerpo, deben sumarse. ¿Correcto? Pero para eso, nosotros sabemos cuál es la formulita, ¿recuerdan? La cantidad de calor, cuando no hay cambio de fases, normalmente se le llama también calor sensible, es la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Donde la variación de la temperatura, recuerda que es temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso, la temperatura final sería la temperatura de equilibrio. Reemplazamos. Para el agua tenemos a ver cuánto de agua. Tenemos 6 litros de agua, que serían 6 kilogramos de agua. Voy a mantenerlo todo en kilogramos porque justamente la unidad de masa que todos tienen. Ahora, la densidad del agua es 1 kilogramo por litro. Significa que en 1 litro de agua yo voy a tener 1 kilogramo de agua. Si yo tengo 6 litros de agua, voy a tener 6 kilogramos de agua. ¿Ok? Cuidado acá. Si hablamos del agua, 6 litros equivalen a 6 kilogramos. Entonces pongo acá masa por el calor específico del agua, que es 1, y por la variación de la temperatura, que sería 50 menos 20. 50 de equilibrio menos 20, que es la temperatura inicial, sería 30. Más el calorímetro. Su masa es 2 kilogramos. Su calor específico es 2 calorías por gramo grados Celsius. Y su cambio de temperatura es el mismo, que sería 30. Más la cantidad de calor del cuerpo sería la masa del cuerpo, que en este caso es 1 kilogramo, por el calor específico del cuerpo que me están pidiendo, y todo por el cambio de temperatura, que en este caso resulta ser 50 menos 100, que sería menos 50.
y todo esto igual a 0. Podemos cancelar un cerito y nos va a quedar tranquilamente lo siguiente, ¿no? Esto pasa al otro lado positivo. 5 veces el calor específico sería, a ver, por acá sería 18. Y por acá tendríamos, ¿cuánto? 3 por 4, 2. Y ya tenemos el calor específico de este cuerpo, que en este caso sería 25, que sería 6. Calorías por gramo grado. Listo. Un problema de calorimetría. En este caso, como ustedes verán, no se ha producido un cambio de fase. Por eso que solamente hemos utilizado la formulita del calor sensible. Clásico también en los problemas de examen de admisión. Continuamos con el siguiente problema. A ver, dice, si una persona de 80 kilogramos se sube a la plataforma cuya área es de 4 metros cuadrados, determine en cuánto varía la indicación de la balanza si su área es de 160 centímetros cuadrados. En cuánto, por lo tanto, determine en cuánto varía la indicación de la balanza. Ya. Mire, en primer lugar hay que tener cuidado. Ustedes, por ejemplo, pueden darse cuenta de que la balanza que está al fondo se encuentra a una cierta profundidad, ¿correcto? Y si se encuentra a una cierta profundidad, ¿ya? Si se encuentra a una cierta profundidad, obviamente ya hay una presión. Y si hay una presión, tú recuerdas la formulita, densidad líquido por la gravedad por la profundidad, definitivamente en la balanza hay una fuerza, que la podemos calcular como presión por área. Pero como tú verás, no me están dando la profundidad. Pero hay que entender bien la pregunta. Determine en cuánto varía. Ahora, se supone que antes que la persona se coloque encima de la plataforma que hace las veces de un émbolo, ¿de acuerdo? Ya en la balanza hay una fuerza, porque hay una presión por parte del agua. Pero a mí lo que me están preguntando es, ¿en cuánto varía? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que voy a hacer es encontrar la fuerza adicional que va a aparecer debido a cuando la persona se coloque encima. ¿Y qué cosa vamos a usar? El famoso principio de Pascal. Recuerda que Pascal establece que toda presión que yo genere en un líquido, lógicamente a través de un émbolo, a través de un pistón, se va a transmitir a través del líquido en toda dirección y con la misma intensidad. Pero ojo, recuerda que es la presión la que se transmite, no se transmite la fuerza. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que cuando la persona se coloque, ¿correcto?, en el émbolo, en la plataforma de arriba, que es la base de un émbolo, su peso va a generar una fuerza. Ojo, ojo que él no estaba parado, por lo tanto ya hay una presión. Lo que yo voy a hacer es generar una presión adicional. Por lo tanto, el peso de la persona va a generar una presión adicional. Y ese peso vendría a ser, pues, 80 G, masa por gravedad. ¿Correcto? 80 G. Muy bien. 80 G entre el área del émbolo va a generar una presión que se va a comenzar a transmitir a través del líquido y va a llegar a cualquier punto. En este caso, el que nos interesa es que va a llegar a donde está la balanza y va a generar una fuerza en la balanza. Esa misma presión va a generar una fuerza en la balanza. Y esta viene a ser la fuerza adicional que se va a registrar en la balanza. Porque la balanza ya había una fuerza como consecuencia de la presión hidrostática. Ahora lo que yo voy a hacer es encontrar, ¿correcto?, la nueva fuerza que aparece, la fuerza adicional que aparece debido a que la persona se ha colocado. Por lo tanto, entonces, esta fuercita la vamos a llamar F, y esta sería la respuesta a nuestro problema. Mira qué sencillo. Bueno, tú recuerdas que se cumple lo siguiente, ¿no? La
fuerza F1 entre el área 1 es igual a la fuerza F2 entre el área 2. La fuerza F1 sería 80G dividido entre el área 1, que es 4 metros cuadrados. Y la fuerza F2 sería pues F2 dividido entre el área, que sería 160. A ver, 1 centímetro es 10 a la menos 2 metros. 1 centímetro cuadrado equivale a 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y como el área de la plataforma, que obviamente es un pistón bastante grande, está en metros cuadrados, esto lo multiplico por 10 a la menos 4, para que también se encuentre en metros cuadrados. Y listo. Justamente por eso no me están dando la profundidad, porque yo no tengo por qué encontrar la presión del líquido. Es la transmisión de la presión la que está generando una nueva fuerza, y esa sería la fuerza en cuanto va a variar, lo adicional. Por lo tanto, ya puedo calcular F2. Veamos. Acá tendríamos entonces 160, sería 16, 4, en este caso sería 8 por 4, a ver, cuarta, 0,32 por muy bien. 0,32. Y ya está. En este caso están tomando gravedad igual a 10. Entonces, a ver, este 10 con este 10 sería 10 a la menos 2. 8 por 4, 32. Nos va a quedar entonces 3,2. Y esa sería la presión adicional, fuerza adicional que en este caso se va a generar en el elemento. ¿Qué hemos aplicado? El principio de Pascal. Si no entendemos bien la pregunta, definitivamente el problema no lo vamos a resolver. Probablemente vamos a pensar que en este caso pues se trata de un problema mal propuesto o que falten datos, pero no. Hemos trabajado con el principio de Pascal. Continuamos. A ver, un problema de circuitos. A ver, vamos a ver cómo nos va. Dice, en la figura se tiene un circuito simple, hallar la lectura del voltímetro ideal. Voltímetro ideal. Bueno, los voltímetros son instrumentos, al igual que un amperímetro, pero obviamente cada uno mide algo diferente, ¿no? Los voltímetros miden voltios, que miden voltaje, diferencia de potencial entre los extremos de una red, ¿no? De una parte del circuito. Diferencia de potencial o voltaje. Pero, si hablamos de conectar el voltímetro con una resistencia, o con una resistencia, entonces, el voltímetro lo que hace es indicar la diferencia de potencial en la resistencia. A ver, te explico. Yo, por ejemplo, puedo tener esta situación. Podemos tener acá nosotros una resistencia. Ya, podemos tener una resistencia. Y el voltímetro entre los extremos de la resistencia. Estos son los extremos. Y el voltímetro pues va a estar. Ponemos la letra V. Y lo que va a marcar es la diferencia de potencial que hay entre estos puntos. Y lógicamente lo único que tendríamos que hacer es encontrar la corriente que está pasando por la resistencia. Y aplico la ley de Ohm. Y listo. Pero ocurre de que de repente podríamos nosotros tener, ojo, cuidado, ojo, cuidado, podríamos tener, por ejemplo, algo así. Y el voltímetro puede estar acá. Así. Este es nuestro voltímetro. Y nos piden hallar la lectura del voltímetro.
Entonces lo que me están pidiendo es la diferencia potencial entre estos puntos. Pero entre esos puntos no hay solo una resistencia, hay varias. Entonces para ustedes ya saben, han aprendido ustedes a reducir. Entonces todo esto nos va a dar un R equivalente. Por lo tanto, lo que hacemos es encontrar primero el R equivalente, encontrar la corriente que pasa por el R equivalente y aplicamos la ley de Ohm. Y por R equivalente. Mira qué sencillo. ¿Está? ¿De acuerdo? Pero también, cuidado, se puede presentar una situación un poco más compleja, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener lo siguiente, ¿no? Podemos tener también una combinación de elementos, ¿no? Ya fuentes, no solamente resistencias. Si tenemos acá el voltímetro, mira. Y nos piden la diferencia de potencial entre los extremos de toda esta red. V, ya la cosa es diferente, porque este sistema ya no se puede reducir. Entonces, ¿cómo determinar la diferencia de potencial o lo que marca el voltímetro? Vamos a ver. En primer lugar, recordemos que los voltímetros, ¿correcto? Los voltímetros son instrumentos que se instalan en paralelo con un sistema o específicamente con una resistencia o una R equivalente. Perfecto. Ahora, en la realidad, para que ellos no generen un consumo alto de energía y consuman casi nada de la energía en el circuito, están diseñados con resistencias muy, pero muy elevadas, a tal punto que por ello circule poquita corriente y por ende no consuman energía o consuman poquísimo. En condiciones ideales, nuestro voltímetro tendrá una resistencia infinita, es decir, tan grande, pero tan grande, que no pasará corriente por el voltímetro. Entonces, cuando nosotros nos hablen de un voltímetro ideal, que generalmente son los casos de exámenes de admisión, ahí está. Entonces, por nuestros voltímetros no circulan corriente. Significa que nuestros voltímetros son circuitos abiertos. Por lo tanto, nuestro circuito lo vamos a representar así. Lo que ustedes ven acá, acá estará así, miren. Acá está la fuente, una resistencia, acá está la otra fuente, y acá está la otra resistencia. Pero eso sí, yo he quitado el voltímetro, pero debo colocar un par de extremos para indicar que me están pidiendo la diferencia potencial entre X e Y. Ahora, entre X e Y, en alguna parte del circuito, puedo ya encontrar como acá solo una resistencia, o solo un grupo de resistencias, o una combinación. Cuidado ahí. En este caso, me vaya por donde me vaya de X a Y, en el camino yo voy a encontrar un grupo de elementos entre fuente y resistencia. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Veamos. Recuerda que acá es más menos. Acá también. Acá tenemos un valor de ¿cuánto? A ver, acá tenemos 2 voltios. Acá tenemos una resistencia de 1, una resistencia de 0,5, una resistencia de 1,5 y 2 voltios. Bueno, para determinar el sentido de la corriente en el circuito, creo que ya lo habíamos manejado, se coloca una flechita saliendo del positivo de la fuente. Si nos damos cuenta, según cada flechita en cada fuente, el sentido de la corriente sería horario. Porque si tú comienzas a moverse en el sentido de cada flechita, recorres el circuito en sentido horario. Por lo tanto, la corriente que pasa por el circuito sería horario. Y aplico la segunda regla de Kirchhoff. La suma de voltajes, ¿correcto? Suma de voltajes debe ser igual a la sumatoria de I por R. Obviamente cuando hablo de V estoy hablando de los voltajes en las fuentes. Como las dos pilas son horarias, se suman sus voltajes y me va a quedar 4.
Y esto debe ser igual a la suma de I por R. Pero como todas las resistencias se encuentran, en este caso, en serie, sumo todo. 1,5 más 0,5 sería 2, más 1 sería 3. 3 por la corriente I. ¿Estamos bien? Por lo tanto, ya tengo la corriente que sería 4 tercios. 4 tercios de agua. Nada más. Y ahora lo que voy a hacer es encontrar lo que marca el voltímetro. La diferencia de potencial entre esos números. Bueno, vamos a ver cómo es. Mira, si lógicamente en cualquier camino que yo tome, o en alguno de ellos, encuentro solo una resistencia o un grupo de resistencias, si es un grupo, inmediatamente reduzco. Si es solo uno, al toque, ¿no? V igual I por R, ya tengo la corriente. Si son varias resistencias, las reduzco hasta encontrar solamente el equivalente y lo multiplico por la corriente. Pero acá se está presentando el efecto combinado. ¿Qué cosas voy a hacer? Voy a elegir uno de los caminos. ¿Correcto hasta ahí? Por ejemplo, voy a elegir ese. Observa, por favor. Voy a elegir este camino. Así. Voy a ir desde acá hasta acá. Este es el X, este es el Y. Y voy a colocar los elementos que están presentes ahí. Está solamente la resistencia de 1,5 y la fuente de 2. ¿Correcto? Muy bien. Y la corriente que está circulando de X a Y según el problema. Ya está, eso es lo que nosotros hemos definido. Bueno, lo que se hace es emplear el teorema de la trayectoria. Muy fácil. Se colocan las polaridades en cada elemento. Recuerda que cuando la corriente va en un sentido, en una resistencia la corriente va de más a menos. Por lo tanto, acá tendríamos más, menos. En la fuente, el palito chiquito es negativo, el palito grande es positivo. Entonces, empleando el teorema de la trayectoria, tendríamos lo siguiente. Empiezo en el punto X, potencial en X, ¿correcto hasta ahí? Potencial en X. Y voy avanzando de X a y paso por la resistencia 1,5, que va de más a menos. ¿Qué ha pasado? Su voltaje ha disminuido. Menos la corriente, que es 4 tercios, multiplicado por R, que es 1,5, que es el voltaje en la resistencia de 1,5. Al pasar por la fuente, voy de menos a más, sube el voltaje. Y esto debe ser igual al potencial. Y simplemente le doy la forma. El X pasa al otro lado. Y acá nos va a quedar, a ver, nos va a quedar 1.15 entre 3 sería 5, 0,5. En este caso sería 4 por 1.5 entre 3. Y nos queda 2, por lo tanto sale 0. Por lo tanto, la diferencia de potencial es 0. ¿Y esto? Y con eso el problema estaría. ¿Correcto? Ojo, electrodinámica. Veamos el siguiente. A ver, un problema de trabajo mecánico. Vamos. Dice, considere la fuerza Fx, ¿de acuerdo? Es una fuerza que va cambiando en el tiempo a lo largo del eje X, ¿no? A lo largo del eje X. Muy bien. Va a actuar sobre un bloquecito. La dependencia de F con X se muestra en el gráfico. Calcule el trabajo realizado por la fuerza al actuar sobre una partícula entre los puntos X0 y X igual a 15. Bueno, este bloquecito, que es el cuerpo que va a ser desplazado, está recibiendo una fuerza paralela al eje X, porque dice bien claro Fxy, Fxy, y es el vector unitario en el eje X orientado positivamente. Entonces esa viene a ser la fuerza que la voy a dibujar. Es una fuerza donde su dirección no cambia, pero sí su magnitud. Entonces, cuando esto ocurre, recuerda que ya no podemos elegir la formulita clásica fuerza por distancia, sino que más bien vamos a apoyarnos en el gráfico y calculamos el área.
Nos piden desde x igual a 0 hasta x igual a 15, que es justamente todo el intervalo que nosotros vemos acá. Pero mira, como lógicamente hay diferentes regiones, tú te puedes dar cuenta que aquí hay una región de 0 a 5 y vamos a encontrar un área 1. De 5 a 10 hay otra región, un área 2. Y de 10 a 15 hay otra región que sería un área 3. Por lo tanto, como geométricamente los trabajos equivalen al área, entonces el trabajo de la fuerza sería la suma del área 1 más el área 2 y más el área 3. Ahí está. Cuando la fuerza es variable, se calculan las áreas. Muy bien. La primera área corresponde a un rectángulo que sería la base 5 por 23 más. Como es un trapecio, sería la base menor más la base mayor entre 2 y todo por la altura que sería 5. Más el área del triángulo que es la base por la altura entre 2. Y estas serían todas las operaciones que tenemos que hacer. Como tú verás, es muy sencillo. Nos están pidiendo solamente el trabajo. En otros problemitas, muchas veces suele combinarse también con energía. Por lo tanto, tendremos 23 por 5 más, tendríamos, a ver, 23 más 46 por 2.5. Más, en este caso sería 23 por 5. Lo cual nos da un total de 402,5. En unidad de trabajo que sería Joule, y con esto el problema estaría resuelto. Siguiente ejercicio. A ver, para un espejo esférico cóncavo de 6 metros de radio, ¿a qué distancia del vértice se debe colocar un objeto luminoso para obtener una imagen invertida y cuyo tamaño sea la quinta parte del tamaño del objeto? Bueno, en problemas de espejo y lentes, sobre todo espejos esféricos y lentes, hay una ecuación que nosotros siempre tenemos que recordar. Y esa ecuación es la siguiente, ¿no? La inversa de la distancia focal, una característica inherente del espejo, es igual a 1 entre I, que es la distancia imagen, más 1 entre O, que sería la distancia objeto. Recuerda que acá hay convenciones de signo que no debemos de tener en cuenta. ¿Ok? Entonces tenemos así. A ver, cuando es cóncavo, F es positivo, convexo negativo. En este caso va a ser positivo porque me están hablando de un espejo cóncavo. Espejo cóncavo. Ahora, O siempre positivo porque se va a encontrar frente al espejo en la zona real. Por otro lado, I puede ser positivo o negativo, dependiendo, ¿no? I es positivo si es real y negativo si es virtual. Ahora, ¿cómo saber qué tipo de imagen en este caso yo voy a tener? Acá me están diciendo. Primero, colocar un objeto luminoso para obtener una imagen invertida. Ojo, una imagen invertida. ¿Qué significa imagen invertida? A ver, en primer lugar, las imágenes invertidas resultan ser reales. Cuando la imagen es invertida, estamos hablando de una imagen real. ¿Correcto? Imagen real. Porque toda imagen virtual es derecha. Y si es real, entonces I resulta ser positivo. Hubieran dicho imagen derecha, entonces la imagen es virtual, entonces el I sería negativo. Ojo, ¿eh? Muy bien. Tamaño la quinta parte, es decir, la imagen va a ser más chiquita que el objeto. Sea la quinta parte del tamaño del objeto. Entonces vamos por partes. Datos. Dice que el radio es 6 metros, entonces la distancia focal sería más 3. ¿Por qué? Porque la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. Ahora, relación. Cuando nos dan la relación de tamaños de imagen-objeto,
es la misma proporción de la distancia imagen a la distancia objeto. Por eso que hacia acá me están diciendo de que la imagen en tamaño es la quinta parte del tamaño del objeto, significa que la distancia imagen es la quinta parte de la distancia objeto. Entonces yo tengo por acá I y tengo por acá O. La quinta parte. Entonces significa que si O es 5X, esto va a ser X. Pero justamente como la imagen es real, Y es posible. Ya está. Tenemos que tener bien claro. Ojo que si nos hubieran dicho imagen derecha, la imagen ya sería real, virtual. Por lo tanto, Y sería negativa. Muy bien, ahora sí entonces podemos hacer las operaciones. 1 entre 3 es igual a 1 entre X más 1 entre 5. ¿A qué distancia se debe colocar el objeto? O sea, me piden 5X. Entonces por acá podemos hacer esto. Multiplico por 5 y divido entre 5. Y justamente lo que me están pidiendo es 5X. Ahí está. Por lo tanto, tenemos que 1 entre 3 sería igual a 6 entre O. Porque 5X es O, por lo tanto, O vendría a ser 18 metros. Con lo cual, el problema estaría resuelto. Un problema de óptica, pero mira, tenemos que saber bien las características de la imagen. Bien, y el siguiente, a ver, dice, un alpinista de 50 kilogramos desciende por una pista de nivel que tiene forma semicilíndrica y un radio de 200 metros. Si en el instante mostrado su rapidez es de 30 metros por segundo, ¿cuál será el módulo de la reacción normal de la nieve sobre la pista? ¿Correcto? Muy bien. En este caso, entonces, lo primero es lo siguiente. Yo necesito la reacción normal y eso me lleva una fuerza. Pero como lógicamente es una curva circular, el único tema que me relaciona, ¿correcto? Las fuerzas con el movimiento es la dinámica circular. Porque mira, acá tengo como dato justamente la rapidez. Entonces, vamos a hacer el diagrama de fuerzas. Para eso primero tenemos el peso del alpinista en ese instante. Mucho cuidado. Tenemos que analizar el diagrama de fuerzas en ese mismo instante. Por lo tanto, tenemos acá el peso del alpinista. Bien. Ahí está el peso. Y luego tenemos la normal. Recuerda que la normal siempre va sobre el radio. Entonces vamos a colocar la normal. Aprovechando el grafiquito, dibujamos la normal saliendo de la superficie. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Ya está. Y justamente la normal es lo que me están pidiendo. Ahora bien, por otro lado, la gravedad es 10 y la masa es 50, estamos hablando de un peso de 500 newtons. Muy bien. Bueno, como en dinámica lineal, ¿te acuerdas que tomábamos dos ejes para poder analizar? Tú sabes que cuando hay una circunferencia y debo analizar fuerzas, hay que analizar la dirección radial y hay que analizar la dirección tangente. Esta es la dirección radial y por acá vamos a tener la dirección tangente. ¿Y por qué es necesario colocar los ejes? Para aquellos que todavía de repente no tienen mucha experiencia. Porque teniendo en cuenta los ejes, ya sabes tú qué fuerza vas a tener que descomponer, que en este caso sería el peso. Por lo tanto, entonces, el peso va a tener una componente a lo largo de la tangente y va a tener una componente a lo largo de la normal. Y para yo relacionar las fuerzas con la rapidez que tiene en ese instante, debo trabajar con las direcciones radiales, como tú recordarás. Ahí está. Ahí tenemos las dos componentes. Una y dos. Bueno, el ángulo de 37 aparece por acá. ¿Correcto?
por la geometría. Y esto ya podemos encontrar sus componentes. A ver, triángulo notable. 5 por 100 nos va a dar 500. Entonces todo por 100, al frente 37 tendríamos 300 newtons. Y al costado frente a 53, 400 newtons. Muy bien. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar con dinámica circular. Bueno, las fuerzas que están justamente a lo largo de la dirección radial son la normal y 400. Por lo tanto, entonces, decimos fuerza centrípeta igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero, ¿qué cosa es la fuerza centrípeta? Es la resultante de fuerzas radiales. ¿Y cuáles son las fuerzas radiales? Las fuerzas radiales son la normal y la componente del peso. Entonces, obviamente, siempre en mayor magnitud es la que apunta hacia el centro. Por lo tanto, la operación sería n menos 400 igual a la masa, que es 50 por. Recuerda que la aceleración centrípeta es rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Muy bien, entonces por acá 30 al cuadrado sería 900 entre el radio, que en este caso sería, a ver, ¿cuánto es el radio? R, 200 metros. Listo, y con esto calculamos la normal que nos están pidiendo. Un par ceritos se pueden ir. Y nos va a quedar en este caso, a ver, 25 por 9. Más, porque el 400 pasa a sumar, y nos va a quedar un total de 625. Con lo cual, el problema estaría dinámica circular. Bien, jovencitos, espero que les haya gustado la clase y pues los problemas les permita resolver otros ejercicios parecidos.